para resolver analíticamente. Acá no vamos a sacar cuentas, pero sí es importante que ustedes puedan analizar lo que vamos a ver. Vamos a utilizar el túnel de viento, ya no le vamos a prestar más atención, ni al tubo pitón, ni al tubo en ni al anemómetro. Pero sí le vamos a prestar atención, los que están de este lado lo deben haber visto, que tenemos un avión de aeromodelismo en el interior de la recámara. Ese avión de aeromodelismo está sostenido por un sistema de bielas a la base del túnel de viento. Un sistema de bielas. Por ejemplo, en este momento, ese avión está en equilibrio estático. Todas las fuerzas que están aplicadas sobre él, se lo digo porque se los pide la guía, que hagan un diagrama de cuerpo libre del avión. No así quieto, ¿no? Sino ahora con el cuerpo libre. Pero ese avión está estático, está en equilibrio estático. O sea que el peso del avión está siendo equilibrado por las bielas, por el sistema de bielas que lo está sosteniendo. Porque no veo por qué se puede. Pero lo que van a observar después es que Fede va a prender el túnel de viento y en la medida que nosotros aumentamos la velocidad del flujo, ¿no? de aire, la velocidad del viento, van a ver que el avión se empieza a elevar. ¿Por qué pasa eso? Porque aparece una fuerza que se las pide la guía que se explique, que es la fuerza de sustentación sobre las alas del avión. Esa fuerza es una fuerza que aparece, que hace que el avión se levante. Es una fuerza que va hacia arriba. Si ahora nosotros tenemos, supónganse que nosotros prendemos el túnel de viento, el avión se levanta, vuelve a estar en equilibrio, vuelve a estar en equilibrio estático, porque no vamos a ver que el avión se acelere. Pero ahora en ese equilibrio estático, si yo tengo que hacer un diagrama de fuerzas, va a estar el peso del avión, pero también va a estar la fuerza de sustentación, va a seguir estando la fuerza del sistema de bielas, y va a estar la fuerza que ahora el viento, una fuerza de resistencia, que el viento le hace al avión. De nuevo, el avión está en equilibrio, pero todas esas fuerzas se tienen que estar equilibrando entre sí. Eso es lo que tienen que dibujar ustedes en la guía. Diagrama de cuerpo libre del avión en el interior de la recámara cuando se esté elevado a una determinada altura por la velocidad del viento. Y después, por último, les pide que hagan un diagrama de cuerpo libre de un avión en una situación real. Bueno, un avión en una situación real que cambia, que ya no va a estar el sistema de bielas, va a seguir estando el peso, va a seguir estando la fuerza de sustentación, va a seguir estando la resistencia del viento, pero ahora va a estar la fuerza que me impulsa hacia adelante, que es la fuerza que le dan los motores. De nuevo, si nos imaginamos un avión volando a una velocidad constante, podemos decir que toda esa fuerza está equilibrada. ¿Bien? Que lo puedan analizar, esa es la idea. Vemos la experiencia y después lo analizamos en el desarrollo y terminamos con eso. Fíjense que yo lo que voy a hacer es ir subiendo la velocidad, pero lo voy a dejar que llegue a ese equilibrio que decía Jesús.
que les pide la guía es que ustedes hagan un análisis de por qué aparece esa fuerza de sustentación. Esto está en los libros, búsquenlo, acostúmbrense a ciertos temas, leerlos en los libros. Básicamente, recién Fede nos compartía, este es un perfil, una réplica de un perfil real de un año. Sí, me lo rompo. No, acá. Esto es un perfil real, ¿no? Entonces vamos a dibujar el perfil del ala. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En la realidad las alas son un poco más complicadas en los aviones, porque ustedes van a ver cuando viajan en avión que tienen varios movimientos, digamos, pero recién nosotros vimos este modelo, no tiene ningún tipo de movimiento, se levanta solamente ¿por qué? Por la forma del ala. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros tenemos una velocidad dentro del túnel y si nos fijamos nos imaginamos, ¿no? Dos líneas de flujo, una que vaya por adelante, por arriba y otra por abajo del ala, podemos plantear la ecuación de Bernoulli nuevamente. ¿Qué voy a decir? Que supónganse yo puedo plantear entre este punto y por otro lado entre este punto y o puedo plantear entre este punto y después entre este punto y pero como el flujo sale, se parte acá y vuelve a unirse acá atrás, en definitiva, entre este punto y tiene que haber igualdad, ¿no? Entonces digo que la presión en 2 más el ρ por G por H2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión en 1 más ρ por G por H1 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Las alturas las voy a despreciar, está bien, considero que son prácticamente iguales. Entonces me queda que 1/2 de ¿cómo me 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado es igual a P1 menos P2, ¿no? ¿Qué es lo que se produce acá? Si nosotros pensamos que una partícula que sigue camino de arriba se tiene que volver a unir a una partícula que sigue este camino acá abajo y que el recorrido que hacen lo tienen que hacer en el mismo tiempo, pero que no recorren la misma distancia, porque por la forma que tiene el perfil del ala, una va a recorrer más distancia que la otra. La que vaya por abajo va a recorrer menos distancia y la que vaya por arriba va a recorrer más distancia. Si la distancia que recorren es distinta, pero el tiempo es el mismo, esto va a resultar en que la velocidad acá arriba tiene que ser mayor, ¿no? B2 tiene que ser mayor y B1 tiene que ser menor en valor absoluto. ¿Está bien? ¿Por qué es menor? Porque recorre una distancia más corta en el mismo tiempo. Este en cambio recorre una distancia más larga en el mismo tiempo. Tiene que tener mayor velocidad. Si esta velocidad es mayor, entonces esta me va a dar un valor positivo. O sea que la presión en 1 tiene que ser mayor a la presión en 2. Es decir, la presión en la parte baja del ala tiene que ser mayor que la presión en la parte alta. Ese delta de presiones, esa diferencia de presiones, esto pasa siempre en Bernoulli. En una zona en donde la velocidad es mayor, la presión baja. Y en una zona en donde la velocidad baja, tengo mayor presión. Esta diferencia de presión, si yo la pienso aplicada sobre la superficie del ala, recién nos comentaba Fede, esta distancia en aeronáutica se llama cuerda. Si yo multiplico esa cuerda por la longitud del ala, imaginémonos que el ala tiene una determinada longitud, entonces la longitud por
por la cuerda en la superficie por el delta P me va a dar la fuerza de sustentación, donde S es la fuerza de sustentación. ¿Está bien? Esa es la explicación con el teorema de Bernoulli, que aparece en muchos libros, de por qué aparece la fuerza de sustentación sobre un ala. Es básicamente por la forma que le damos a la. Y fíjense que la fuerza de sustentación depende de la diferencia de presión. Y a su vez la diferencia de presión depende de la velocidad. De la diferencia de velocidad, pero también de la velocidad del flujo de aire en general. Por eso ustedes vieron que a medida que Fede le subía la velocidad al túnel, el avión se levantaba cada vez más. ¿Está bien? Eso también tiene que, o la idea es que hagan eso también en el informe. Bueno, eso chicos, no sé si hay algo más que agregar.